Porque conmigo está Rodrigo Sarajeta, él es precandidato presidencial del Partido Cambio Democrático y la semana pasada presentó una denuncia contra el presidente Juan Carlos Varela. ¿Por qué, Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo está toda la ciudadanía en Panamá? Fíjate que yo presenté esta denuncia debido al efecto, para causar un efecto jurídico con relación a las declaraciones que había realizado afuera del edificio de ese señor Ramón Fonseca Mora. Porque él había causado solamente un efecto político, ya que sus declaraciones rebotaron en la radio, en la televisión y en los periódicos, pero no se había manifestado un efecto jurídico a nivel de que existiera un expediente que fuera a terminar con una sentencia, ya sea sobreseimiento o condena en contra del señor Juan Carlos Varela por haber aceptado las donaciones que recibió, que según confesó su propio ministro consejero Ramón Fonseca Mora, el señor Juan Carlos Varela aceptó donaciones de la empresa Odebrecht porque supuestamente no podía pelearse con todo el mundo. ¿Qué pasa? Esta aceptación de parte del señor Juan Carlos Varela, que la hizo ya sea como vicepresidente en el evento de que lo había hecho antes de las elecciones para la supuesta campaña que él le pregunta al Tribunal Electoral, o si lo hizo como presidente de la República, es la comisión de un delito de corrupción de servidores públicos. ¿Por qué? Porque ningún funcionario puede recibir donativo de ninguna clase, porque así lo establece el artículo 345 del Código Penal. A mí me llamaba mucho la atención, después de mis declaraciones en la asamblea, de que el periodista del diario La Prensa me había pedido la copia de la denuncia y resulta que al día siguiente salió la noticia en todos los periódicos, pero en el diario La Prensa la noticia no salió. Entonces yo fui, pregunté, hice una averiguación, dice, ¿por qué no salió la noticia en el diario La Prensa si usted tenía la copia de la denuncia? Dice, no sé, pero por alguna razón en el último momento mandaron a bajar la noticia. Seguramente el presidente Juan Carlos Varela, para que la noticia no tuviera mayor eco, con sus contactos mandó a bajar la noticia del periódico La Prensa. Entonces faltó ese eco y tampoco salió en el Canal 2 y en el Canal 13, a pesar de que ellos estaban allí presentes cuando yo estaba presentando la denuncia. Pero a pesar de que no tuvo eco en algunos diarios y en algunos medios televisivos, sí tuvo eco en el foro internacional, porque recibí la llamada del señor José Gregorio Correa, que es el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Mercosur, donde me llamó porque por las redes sociales salió y me dice que ahora próximamente va a cambiar el presidente del Mercosur y ahí le van a poner en conocimiento de que de todos los presidentes que están denunciados de sus países por haber recibido, porque es brasileño, el nuevo presidente que asume la posición en el pleno del Mercosur, entonces le van a poner en conocimiento quiénes son los presidentes que están denunciados por haber recibido coima de Odebrecht. ¿Qué posibilidad hay dentro de la asamblea de que esto camine? Te voy a explicar. A ver. Curiosamente, Jorge Alberto Rosas, quien recibió 1.4 millones de dólares en servicios profesionales por las cuestiones de Odebrecht, las coimas estas, es el presidente de la Comisión de Credenciales, la persona que tiene que darle curso a la denuncia. ¿Tú crees que él le va a dar curso? Pero la ley dice que tiene 30 días para darle curso a la denuncia, porque yo quiero un tratamiento igualito como el que le hicieron a Alejandro Moncada Luna, donde tienen que nombrar una subcomisión y esa comisión nombrar un fiscal para que el fiscal investigue estos hechos, porque yo llevé todas las pruebas y todas las pruebas están en el edificio Avesa, en la Fiscalía de la Segunda de Crimen Organizada. Si el señor Jorge Alberto Rosas no le da curso a mi denuncia, inmediatamente le voy a poner una querella a él por omisión de funciones públicas, porque él tiene el deber de darle trámite a mi denuncia de forma expedita, como son los procesos que se siguen en contra de los presidentes de la República de conformidad a la Constitución Política de Panamá. ¿No fuiste a la cabalgata de David? No, yo no quiero encontrarme, en ningún lugar me quiero encontrar a varios diputados del Cambio Democrático que son sinvergüenzas que se prestan para estas cosas, y mucho menos al señor Contralor, porque fíjate, aquí quiero hacerte una cosa muy puntual. El señor Contralor dictó un acto administrativo, una resolución para permitir estas donaciones a favor de los diputados. Pero esa resolución no puede ir por encima del Código Penal. El Código Penal establece que los funcionarios públicos solamente deben recibir su salario. El funcionario público que reciba cualquier cosa que no sea su salario por el cual están pagando, comete un delito de corrupción de servidores públicos. Entonces él emitió una resolución para tratar de hacer legal las donaciones a los diputados. Él no sabe que yo tengo esto bien averiguado y sé perfectamente que esas donaciones que le dieron a los diputados fueron precisamente como un pago por la aprobación del proyecto de ley 245 de las delaciones premiadas, porque el presidente tiene tanto miedo de la información que viene allí que hizo que el gobierno, y a través del Contralor, que es
nombrado por el PRD. Recordemos que el señor Contralor era Sí. el embajador de los Estados Unidos por parte en el gobierno de Martín Torres, el gobierno del PRD, o sea que él es afín al PRD, como el PRD está casado con el partido panameñista, entonces ellos dictaron esta resolución, dicta esta resolución para permitir que se le entregue a los diputados un dinero en supuesta donación, pero es el pago para la aprobación del proyecto 245 de las delaciones premiadas. Ese señor va a tener un serio problema porque yo estoy buscando más pruebas porque apenas encuentre algunos documentos que necesito, le voy a poner una querella porque él no es quien para legislar, él no podía legislar en ese sentido de que ninguna norma le permite a él autorizar que él entregue donativos a los diputados en razón de que si los diputados tienen su salario por realizar las funciones que la propia Constitución le establece. Bueno, don Rodrigo, enturbiado el ambiente político, sin lugar a dudas, ¿y en qué terminará todo esto? Bueno, uno ve que es una dinámica macabra lo que está pasando en Panamá. Es algo, mira, nosotros en el gobierno del Cambio Democrático no tuvimos jamás, en los 5 años de gobierno, jamás tuvimos una crisis de corrupción, porque siempre nos acusaban y acusaban al presidente y acusaban a los ministros, pero una crisis de corrupción tan grave como la que tenemos en este momento, que tiene convulsionado a todo el país, y la culpa de esto, ¿sabe quién la tiene? La tuvo el señor Juan Carlos Varela, porque la ciudadanía en general había advertido que la empresa Odebrecht era una empresa que estaba manchada de corrupción y no queríamos que esa empresa participara en la contratación de la línea 2 del metro. Pero el señor Juan Carlos Varela forzó la participación de Odebrecht en la contratación esa millonaria, porque esa contratación es de $2.000 millones o más, porque claro, él quería ver cómo recogía 200 millones, que es posiblemente la coima que él haya podido recibir como prebenda por haber el país adjudicado esa contratación de la línea 2 del metro. $200 millones que se dicen mal y pronto. Eso es lo mínimo, por eso es que están ese montón de sociedades creadas, que las crea a través de la firma de Mossack y Fonseca y a la firma de Rosas y Rosa, que eso es su amiguito. Entonces, la denuncia que recientemente puso la licenciada Norma González tiene que ver con esto. Esas sociedades están creadas para transponer todos esos $200 millones, que es el 1%, una mínima cantidad. El 10%. El 10% de lo que le corresponde. ¿Tú crees que Juan Carlos Varela va a dejar pasar semejante billetón por enfrente de él? No va a meter la mano. Metió la mano, así mismo como estaba haciendo con el terreno de Chilibre. Ese tipo, yo lo conozco bien. Sí, yo lo conocí en la presidencia, en el despacho del presidente, cuando estaban en la alianza. Wow. Bueno, que Dios nos coja confesado.